Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me olvido al comenzar de hacer la unión con el programa anterior, todavía me quedé enganchada con el otro horario, ¿sí? Llegamos acá con la Biblia después de ese tiempo tan hermoso, tan intenso de oración de nuestra iglesia y de tantos hermanos de otros lados que se acercan con sus pedidos y también con el espíritu de oración y adoración que nos da este programa. Así que bueno, gracias a Dios y hermosa la conjunción de que ahora, después de haber orado, seguimos con la palabra, ¿sí? De tantos lados que hemos estado. Y ahora estamos con el rey Salomón, ¿sí? Y quiero volver a decir, ¿no? Nuestra meta al estar leyendo la Biblia, buscando, en este caso es interesante cuando vamos a ver un personaje que es muy conocido por alguna de sus cosas, pero que vamos a tratar de leer todo lo importante de su vida, pero lo estamos haciendo buscando la capa sobrenatural, la capa del propósito de Dios, que es ver cómo Dios se movió con ese pueblo que fue formando y todas las situaciones y vicisitudes que fueron pasando desde Dios y desde los hombres. Y gracias a Él tenemos en la palabra todas esas perspectivas y las podemos ver, analizar y tomarlas para nosotros, ¿sí? Así que esto no es el cuentito de Salomón que le podemos contar a los chicos porque es interesante. Esto es la palabra de Dios mostrándonos todo lo que Él hizo a través de Salomón. Bueno, y además con el interés, que yo he estado muy interesada con lo que estoy leyendo entre el relato que tenemos en el libro de Primera de Reyes, donde nos aparece Salomón, y el segundo libro de Crónicas, ¿sí? Escritos en tiempos diferentes, con un propósito diferente. Ya dijimos que los libros de Crónicas están del tiempo del posexilio, cuando bueno, era importante que el pueblo se animara viendo a sus dos grandes reyes y teniendo estímulo para la nueva vida después de volver del exilio. Vamos a hacer alguna mezcla y después volvemos a hacer una lectura más o menos de corrido. Vamos hoy antes de seguir con Primera de Reyes, con la lectura más extensa de hoy va a ser en Primera de Reyes, quiero leer un párrafo que encontré que está en el comienzo de Segunda de Crónicas y que no está en Primera de Reyes, ¿sí? En algún momento, hablamos ayer, cuando Salomón va a buscar la presencia de Dios en Gabaón, y vamos a mirar dónde está Gabaón, que fue porque, claro, no había templo en Jerusalén, él no tenía ni palacio propio, donde Dios va a Gabaón y ahí donde Dios se presentó delante de él y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿sí? Entonces, en Primera de Reyes habíamos visto, en Primera de Reyes 3:4, que decía que iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios, y como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios, y allí ofreció 1000 holocaustos. Y entonces voy a leer, antes de volver a Primera de Reyes, hay un pequeño relato más ampliado de este momento en el cual Salomón estaba en Gabaón, y todavía no había templo en Jerusalén. En el primer capítulo de Segunda de Crónicas 2 dice, Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de 1000 y de 100 soldados, con los gobernantes y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego, él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de reunión con Dios
que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Esto no lo cuenta el pasaje de Primera de Reyes. Entonces, allí se encontraba, en ese santuario que también era pagano, pero se encontraba la tienda de reunión con Dios que Moisés había hecho en el desierto. Aquí estaba el tabernáculo. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén. El arca se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim, pero el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Así que el tabernáculo estaba dividido, ¿no? Si es que no entiendo mal, vamos a tener que estudiar el tabernáculo. Entonces, el arca estaba en Jerusalén, pero la tienda de reunión, lo exterior, donde entraba Moisés, ¿era así? Estaba en Gabaón. Por eso, Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultarle al Señor. Allí, en presencia del Señor, el cronista, como marca todos esos momentos, son momentos de gran adoración, no son momentos de rito religioso. Por eso el Señor aparecía, por eso el Señor hablaba. Tomémoslo eso para nosotros hoy. No tenemos todos esos edificios y ambientes, pero sabemos que la presencia del Señor se presenta cuando está este espíritu de creerle, de dependencia. Y entonces allí, en presencia del Señor, ellos sabían que estaba la presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Allí es donde unimos con el relato de Primera de Reyes, que no tenía este detalle del espíritu, de lo que el Señor estaba ahí mostrando su presencia y Salomón la sentía. Bueno, y ahí es donde dicen los dos pasajes, dice, pídame lo que quieres, pídeme lo que quieres. Y ahí lo leímos en el día de ayer. Bueno, volvemos a Primera de Reyes, ahora vamos a Primera de Reyes 16, 3, 16. Y aquí encontramos el relato que es el más conocido, un relato impresionante por lo que significaban en ese momento, pero un relato vívido de algo que le hubieran interesado a los canales de televisión. Todo lo demás está hablando de la relación con Dios y lo que el monarca estaba haciendo, pero en este relato es un detalle que el libro de Crónicas no cuenta para nada. Dice, tiempo después, 2 prostitutas fueron estoy leyendo el versículo 16 de Reyes 3. 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche, esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. Pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. La claridad de una madre. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el de la otra. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron dijo, partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a una y la otra mitad a la otra. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate.
En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera al niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Este relato es muy conocido y he escuchado tantas veces contar esa historia de Salomón, eso sí, pero sin tener idea que estaba en la Biblia, como si fuera de los cuentos de Salomón. Pero esto está en la Biblia y es un dato, un detalle, porque después vamos a ver cómo se habla de la sabiduría de Salomón, pero acá está retratada de una manera muy impresionante. Muy bien, vamos al capítulo 4 y vamos a ver algunas cosas que son interesantes de lo que era un reinado en ese momento, ¿no? Bueno, no vemos Gabaón, pero lo podemos ver ahora porque es muy interesante el mapa ese donde aparece la ciudad de Gabaón, donde él recibió la palabra. Acá está, fíjense, al sureste aparece Jerusalén. Él fue a Gabaón a adorar al Señor y ahí es donde el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y después dice, después de haber hecho el acto de adoración y de entrega del holocausto de los 1000 animales, entonces levantó a todos y se fue a Jerusalén, donde estaba la sede de su reinado. Pero entonces vemos cómo todas esas ciudades tenían santuarios, fíjense la cantidad de ciudades que vemos en este mapa. Yo no me fijé dónde quedaba Gabaón, pero me parece que estaba en la tribu de Benjamín. Eso se puede ver en los mapas de las Biblias que tienen la distribución de las tribus. Pero ese fue el lugar, era el centro justo del país donde Dios le reveló que le iba a dar sabiduría, riquezas y todo eso. Bueno, buenísimo, seguimos. Capítulo 4, entonces, Salomón reinó sobre todo Israel, y estos fueron sus funcionarios. ¿Cuánto vale esa palabra, sobre todo Israel? Era el momento de la unidad del pueblo de Dios. Estos fueron sus funcionarios. No vamos a leer porque hay nombres en este capítulo, pero vamos a leer algunos puntos muy interesantes. El primero es Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, que era muy importante en el tiempo de David. Esto es el primero. Y después dice, Egisoref y Ahías, hijos de Sisá, cronistas. Nunca me había fijado este tema. En los funcionarios, los segundos eran los cronistas. Por eso es que se podía tener 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas en distintas etapas. Pero hubo personajes, eran los periodistas de la Casa de Gobierno, como tenemos ahora. Eran los cronistas, qué importante. Por eso tantas veces dice Dios que le dijo a uno de sus hijos especiales, escriban, pero acá estaban los cronistas. Bueno, después dice un secretario, después comandante en jefe, después los sacerdotes, después el encargado de los gobernadores, después el sacerdote y consejero personal del rey, que se llamaba Zabud, hijo de Natán. Natán había sido el profeta especial de David, así que fíjense ustedes cómo seguían, el hijo era el que estuvo con Salomón. Un Azarías encargado de los gobernadores, ese era no me acuerdo cómo se llama ahora, el encargado de los gobernadores. El siguiente era el sacerdote y consejero personal, después el encargado del palacio, después el supervisor del trabajo forzado, porque había trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores. Miren, como las tribus, él tenía 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes por año. Señores, esto se llama impuestos. Cada una de las gobernaciones, creo que había un mapita por ahí que Darío había encontrado de las gobernaciones. Cuando uno ha leído la Biblia así rapidito, ni le presta atención.
pero este era el gran reinado del mundo antiguo, ¿eh? Y estaba organizado de una manera extraordinaria. Así que no voy a leerlo pero este es el imperio, acá está el imperio de David, pero el imperio de Salomón fue más grande y llega, donde dice Mesopotamia, ahí es el río Éufrates. Hasta ahí llegaban los territorios con los territorios vasallos. Y acá tenemos, miren, las 12 gobernaciones de Salomón. Estaba el dibujo, sería interesante. Bueno, pero acá están los nombres. La primera era de Bendecar, no la vamos a seguir porque están todos los nombres terribles de leer. Fíjense que grande, es posible que ahí estuviera Jerusalén, en esa gobernación. Pero toda la distribución, el orden, y dice, la última, la cosa interesante es que me di cuenta, es que había 2 de las gobernaciones con el gobernador estaba casado con una hija y el otro estaba casado con otra hija de Salomón, ¿no? Así que estaban ahí todos los parientes. Y Judá dice, no, me equivoqué, fíjense que dije mal, está Jerusalén ahí, no la había visto. Dice, la última dice, y Judá, la tribu de Judá era una sola gobernación, porque ahí estaba Jerusalén, ¿sí? Bueno, vamos a seguir porque si no nos quedamos en nombres, en muchos nombres, y ya estamos ahí. Estamos ya en Primera de Reyes y vamos al versículo 20 del capítulo 4, voy a leer un poquito nomás porque se dice prosperidad de Salomón, para entender a lo que él había llegado, ¿sí? La promesa de Dios que le daría sabiduría y riquezas. Y un rey sabio tiene la admiración de todos los que lo rodean, de todos los que forman su reino, que lo apoyan y que le pagan los impuestos y que hacen que todo esté ordenado y bien coordinado. Lo estoy pensando ahora eso. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar y abundaban la comida, la bebida y la alegría. ¡Ay, Dios, qué envidia! Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates hasta... entonces tenemos que ver ahora eso, Darío. Desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos estaba junto al mar Mediterráneo. Y la frontera con Egipto. Así que hacia el este llegaba el río Éufrates, donde hoy está Irak. A ver si lo tenemos, acá está. Fíjense hasta dónde llegaba el este. Como este es el otro, no es el mapa, pero está el lugar, está en rosa muy clarito, yo lo veo en rosa clarito, hasta allí llegaba. Y después, donde estaban los fenicios, que eso no pudo ser nunca conquistado, pero hasta allí llegaban, eran vasallos, y después hasta la frontera con Egipto. Fue el máximo que tuvo la Israel, la tierra santa del mundo antiguo. Así que, bueno, fantástico. Todos esos países fueron sus vasallos tributarios, impuestos. Por eso la riqueza del país. La provisión diaria esto no lo voy a leer porque es terrible, leo un poquito. La provisión diaria de Salomón era de 6.600 litros de flor de harina, esto para el pan de todo el reino, ¿era eso? 10 bueyes engordados, bueno, leo un poquito más adelante. En versículo 24, el dominio, ahí lo leí recién, ahí está. Durante, es precioso el versículo 25, durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, el norte, hasta la última tribu del sur, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Eso era el símbolo de esa tierra, los viñedos y las higueras. De manera que, y después acá sigue diciendo todo lo que tenía. Miren, Salomón tenía 12.000 caballos. Preparado para la guerra, no sé. Muy bien. Versículo 29, la sabiduría de Salomón. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias.
Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Es en la misma comparación que dice en el versículo 29. Antes era a los pueblos de Judá e Israel. Ahora la sabiduría, sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que, y acá viene a nombrar a varios evidentemente sabios que creo que no aparecen en la Biblia. Fue más sabio que nadie, más que Etán el Esraíta y más que Emán, Calcó y Dardá, los hijos de Mahol, grandes sabios. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios. Qué poquitos nos quedaron, 31 capítulos tenemos nada más. Miren si se hubieran conservado. Y 1005 canciones. De modo que se hicieron famosas las canciones de su padre David y no las de Salomón. ¿De Salomón? No, de Salomón no hay ningún salmo que diga de Salomón. Se perdieron. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Así que botánica, zoología. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Dios mío, ¿qué hubiera pasado si todo ese tiempo ideal que vivieron de obediencia a Dios, de adoración, se hubiera extendido? Bueno, pero así fue y así nos quedó como reino ideal. Y ya después vamos a ver toda la historia de él. Vamos a ver un poquito más, ya no tenemos mucho, pero ya se viene la reconstrucción del templo que fuera más. Ahora, él tuvo esa obra tremenda. Está bien que David había juntado materiales y David había hecho los bocetos del templo. Dice, el rey en el capítulo 5, ya vamos al 5 y vamos a hacer un poquitito. El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al Señor, su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora pues, miren la autoridad de Salomón, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos, y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Tiro y Sidón eran el Líbano, el territorio que no había sido conquistado por los israelitas, pero tenían perfecta relación. Ahora, Salomón era justo, no solo era sabio, era justo. Le está diciendo al rey que les va a pagar a sus obreros. Extraordinario. Cuando están las cosas bien con Dios, todas las cosas están bien. Por lo menos es lo que nos muestra la palabra acá. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho. No era ni mezquino ni envidioso. Y dijo, alabado sea hoy el Señor, pues le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces, Hiram le envió a Salomón un mensaje donde le repetía esas palabras, no leo el 8,
Voy al 10, así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Y Salomón, por su parte, año tras año le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite de oliva, no ningún aceite, de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. ¿Por qué no quedó para el mundo este ejemplo? Es tremendo. Había justicia, había pago, no había mezquindad. Es decir, el agradecimiento de Salomón, no sé si había pago debe haber habido pago por la madera, pero además se le mandaba una ofrenda para que hubiera comida en la corte del Líbano. El rey Salomón impuso trabajo forzado, parece que era así la cosa, no había gremios, no había sindicatos ahí, y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel. ¿Sí? Los envió al Líbano en relevos. Bueno, acá está toda la indicación, quién estuvo a cargo del trabajo. Salomón tenía en las montañas 70.000 trabajadores. ¡Qué tremendo era! Y termina diciendo en el 18 y termina el capítulo 5, los obreros de Salomón e Hiram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Bueno, yo creo que, y hay un detalle en el otro capítulo que lo leo ahora porque falta muy poquito, en 6:7 dice un dato, bien. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Yo tengo acá en mi casa un ruido de piquetas y herramientas porque están arreglando una parecita. ¿Se dan cuenta que era un mundo ideal? No había, es decir, piedras labradas con anterioridad para que todo fuera perfecto hasta que lo ambiental era tenido en cuenta para que la gente no se volviera loca con esos ruidos. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Por eso valoremos que el Señor quiso que esto quedara en la Biblia, ¿eh? Que los arquitectos lo lean, pero los que no sabemos nada de eso, también para leer lo que es un reino de justicia donde la sabiduría, la justicia y la generosidad era entre pueblos vecinos estuviera ahí siendo lo que guiaba y gobernaba. Bueno, mañana vamos a seguir porque pensé que era interesante, pero estoy encontrando, estamos haciendo la lectura comprensiva, estamos buscando entender, estamos buscando tomar y estamos buscando cosas que nos iluminen este tiempo. Cerramos la Biblia, oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes, pidiendo sabiduría, justicia, ¿sí? Y estaremos cumpliendo lo que Dios quiere que estemos haciendo en el día de hoy. Muy bien, seguimos con toda la programación. Hoy hay Escuela Sobrenatural y que el Señor nos bendiga ricamente. Será hasta mañana.